vamos a estudiar más de una característica social de 11 personas. Por ejemplo, podemos estar interesados en estudiar simultáneamente la estatura y el peso de cada alumno, en forma simultánea. ¿Ya? La muestra, en este caso es una muestra de tamaño n, se representa como un conjunto de valores ordenados de esta manera, X1 y 1, X2 y 2. Los valores ordenados van a corresponder en el fondo a, si yo analizo este problema donde voy a analizar la estatura y el peso, ¿cierto? La variable X va a ser referir a la estatura y el peso de un individuo del estudiado, una persona. El X2 y 2, la estatura y el peso de la segunda persona y así sucesivamente. Por lo tanto, tiene que ver con un concepto de valores ordenados. Tiene que ver, me acuerdo que eso también, alguien lo comentaba, tiene que ver con gráficos, sí, también tiene que ver con gráficos, ¿de acuerdo? Porque se trabaja de esta manera, bidimensionales, ¿correcto? Dos dimensiones. El valor ordenado dice X, Y, y en el fondo esas Y corresponden al primer dato, segundo dato, tercer dato, N dato, ¿ya? Representa la estatura y el peso de cada alumno, X1, X2, X3, que son valores de la variable X, que representan la estatura, ¿cierto? Y Y2 y son valores de la variable Y, los cuales representan los pesos. Evidentemente, dice, estamos frente a una muestra de población bidimensional. Lo habíamos trabajado. Esto es para entender la idea de qué significan datos bidimensionales, en qué momento uno trabaja con datos bidimensionales y en qué momento uno lleva esta información a una tabla de doble entrada. Cuando uno podría trabajar ambos datos en forma univariada, sí, no hay problema. Uno podría tomar la estructura y decir, mira, tengo 50 personas a las cuales le tomé el peso y la estatura, ¿cierto? Entonces yo podría hacer una tabla con el peso y una tabla de frecuencia con la estatura y empezar a trabajar de forma simultánea. ¿De acuerdo? Entonces lo que nos está presentando en este momento es cómo yo esas dos tablas las llevo a una sola, una tabla de doble entrada, y la información la voy a tener en una sola tabla. Que ya habíamos visto, la clase pasada habíamos dejado una tabla, ¿cierto? Para poder leer ese tipo de datos. ¿Ya? Datos univariados se llaman aquellos que provienen de las variables mediante el mismo tiempo sobre cada individuo. O sea, si los voy a pesar y los voy a medir en el mismo momento. O sea, a eso se refiere, digamos. ¿Ya? Por ejemplo, dice edad y género, escolaridad de ingreso, peso y estatura. O sea, uno puede analizar. Yo estoy buscando, pensando, y después se lo voy a presentar, se lo voy a mostrar, pensando en qué van a hacer el día de mañana cuando tengan que hacer su trabajo final. ¿Ya? Se supone que el trabajo lo van a tener que presentar, o lo van a tener que analizar, lo van a tener que buscar, van a tener que buscar datos, hacer análisis de algo que tenga relación con lo que ustedes hacen, con la especialidad de ustedes. ¿Ya? Entonces yo me metí en internet, empecé a preguntar por ahí, buscar, y hay hartas opciones donde uno puede trabajar con dos variables. ¿Ya? En realidad esta opción de hacer tabla o letra, calcular todo lo que vimos, medida de tendencia central, ¿cierto? Medida de dispersión, fundamentalmente medida de dispersión. Cuando tabla o letra, hay que manejarlo bien para ver cómo nos enfocamos el día de mañana hacia a lo que nosotros nos va a gustar hacer en nuestro proyecto, digamos. ¿Ya? El proyecto tiene que ser en grupo, en el momento que ya comencemos a trabajar en el proyecto, de hecho, nosotros les pedimos todos los días clases de la sala de computación, de manera que ustedes trabajen y vayan digitando los datos y armando y si es necesario, yo puedo ayudarles en algunas cosas en Excel también, ¿cierto? Que es una herramienta que nos puede ayudar, que nos permite hacer estas tablas y estos gráficos de repente en forma más amigable. Siempre piensen lo siguiente, piensen que el trabajo, proyectemos el trabajo tiene que tener una parte fuerte que es la incorporación de datos al problema que ustedes van a plantear. No, todavía a lo mejor ni siquiera se han planteado un problema, no importa. Pero tengo que incorporar datos. Y esos datos, cuando yo los empiezo a trabajar, que van a ser a través de tablas, pueden ser tablas de frecuencia de voluntad, etc., voy a empezar a hacer cálculos con respecto a estos datos, promedio, no sé, sacar, que normalmente uno puede graficar, desde el gráfico uno puede sacar información, analizar, etc. Dice que cuando uno está en la presentación, yo me imagino, insisto, para mí, se lo dije el primer día, va a ser mi primera presentación en este estilo, pero yo me imagino una presentación donde los datos que ustedes incorporaron al trabajo deben pasar inadvertido por el que estoy escuchando. O sea, tal vez decir, mira, no sé, vamos a hacer una relación entre tal A variable y B variable, y obtuvimos de estas dos variables 500 datos. Listo. Lo importante es cómo ustedes reflejan esa información.
Yo sé que el que está allá a lo mejor no va a entender mucho. Yo no voy a entender mucho la expresión de ustedes. Pero yo la idea es que cuando yo veo un gráfico, veo una tabla, una explicación de lo que está dando, yo logro entender lo que estoy viendo. Y ante esa situación, yo siempre digo, las tablas de frecuencia van escondidas. Las tablas de frecuencia son el trabajo. Piensen en la prueba que tuvimos la última vez cuando determinamos la varianza de esa pregunta. El trabajo estaba en la primera parte. Crear la tabla. Después que hice la tabla, calcular la varianza en 2 pasos. Ese es el concepto. Cuando uno presenta un trabajo, ese es el tema de la pega. Sacar la varianza, explicar la varianza, a lo mejor hacer una comparación, ver si hay homogeneidad, vamos a ir trabajando un poco esto, qué más podríamos presentar, la covarianza, qué nos representa la covarianza, cómo se calcula. Entonces, esa información en un proyecto, cuando uno presenta, yo creo que es más importante que me muestren, no sé, los 5.000 datos en una tabla ahí en la web. Yo a lo mejor la voy a entender, pero hay gente que no va a entender lo que significa esa tabla. ¿Me entiendes la idea? O sea, esto, profesor, por aquí pasamos, pero esta información, esta tabla nos entregó, arrojó esta información. Y eso es lo que necesitamos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea de lo que estemos trabajando hoy día. Por eso la primera parte del sentido yo, pues es importante entenderla, qué significa, ¿cierto? ¿Qué significa una tabla de tabla? Cómo se proyectan los valores como para ordenado, ¿ya? Significa que en algún momento los vamos a tener que graficar. ¿Qué tipo de gráfico, por ejemplo, me es más práctico que haya un gráfico para este estilo? Por la tabla, hay un gráfico práctico. ¿Dónde lo podemos hacer el gráfico para que salga rápido? ¿Lo voy a graficar a mano? Sí, si ustedes quieren. Pues tengo 500 datos, no sé si será bueno graficarlo a mano. Hay programas que sí, por supuesto, por lo menos vamos a trabajar con 1 o 2 programas que permiten hacer gráficos de este estilo. ¿Ya? No se asusten, porque en realidad la segunda parte que estaba realizando no es tan larga, pero hay que entenderla, nada más, no es tan larga. De verdad que me da vuelta, buscaba información, cómo se los presento, y depende mucho del tipo de variable. Aquí sí, yo creo que una de las cosas que aquí tenemos que tener claro son las ciertas definiciones que el profe dio en algún momento que aquí valen, pero muchísimo. No sé si en algún momento lo voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si quieres algo. ¿Qué es una distribución marginal? Ahí tenemos un título que tenemos que manejar. Distribución marginal. Súper simple. Teniendo una tabla de frecuencia, la distribución marginal sale muy rápido. Porque la distribución marginal está aquí. Aquí en algún lado está. ¿De acuerdo? Entonces yo la tengo. Ya vimos este tipo de tablas de entrada. ¿Se acuerdan? Se dice que aquí, me voy a ir saltando y volviendo. Dice, por ejemplo, la siguiente tabla bidireccional muestra el resultado de una encuesta que preguntó a 100 personas qué deporte le gustaba más, béisbol, baloncesto o fútbol. Las filas muestran el género del encuestado y las columnas muestran qué deporte eligieron. Entonces, si uno analiza, aquí uno dice, ya, analicemos qué significa que 15 de aquí. Que 15 hombres les gusta el béisbol. Que de los 100 personas, ¿cierto? Hay 15 varones que les gusta el básquetbol. ¿Estamos de acuerdo? O sea, uno ya puede entender eso. ¿De cuántas maneras yo puedo presentar esta información? Numéricamente, ¿se le ocurre otra? Gráficamente, ¿se le ocurre otra? Porcentualmente. Que también es un dato que es práctico. ¿Cierto? Porque a veces cuando uno, siempre digo, cualquier porcentaje es importante. Cuando uno va a la tienda a comprar ropa y dice, hoy día está todo con el 30% de descuento. No nos dicen cuánto nos están descontando en plata. Si nos dicen en un porcentaje, uno ya analiza, será alto, será poco, eso depende. Depende del valor. Depende del valor, ¿te fijas? Pero el porcentaje sí me dice algo. ¿Ya? Entonces, hay formas de presentarlo. Dice, una tabla de frecuencia direccional es una tabla que muestra las frecuencias o recuentos de 2 variables categóricas, que están acá. En este ejemplo hay 2 variables, deporte y género. Una distribución marginal, definición, es simplemente la distribución de cada una de las variables individuales. La distribución de cada una de las variables individuales. En una tabla de 2 factores, las distribuciones marginales se muestran en los márgenes de la tabla. ¿Cuáles son los márgenes de la tabla? Aquí, en este caso, ¿cuál es el margen de esta tabla? ¿Los totales? Los totales. Que nos falta acá abajo, aquí hay que calcular. Y que si no estuviera acá, lo tendríamos que calcular. ¿Correcto? Esos son las distribuciones marginales. Ahí se muestran. ¿De acuerdo? Así, ojo con eso. ¿Quién lo muestra? Los márgenes, los totales. Detalle que me quería tener. Por ejemplo, en algún momento determinado uno dice, ya, ¿saben que vamos a hacer un trabajo aquí? Pregunto, ¿yo podría sacar
medidas de tendencia central, que son media, mediana y moda. Media, que es el promedio, mediana y moda, de este tipo de datos. Sí. Y ahí nos tenemos que acordar por la segunda clase del profe. La segunda, entre la primera y la segunda. Cuando dio medida de tendencia central, habló de tipos de variables. Variables cuantitativas y variables Cualitativas. ¿Cierto? ¿Ahora bueno? Sí. Entonces, contemos aquí, ¿cuántas mujeres, cuántos hombres hay? Voy a inventarse, calculé 100, 48 hombres, 52 mujeres. Yo podría sacar un promedio de eso. Sí, claro. ¿De qué? No estoy hablando de edad. De género. Los datos están acá. De género. ¿Qué cosa? Dame, explica. Ahí podría sacar un promedio de género. Por O sea, ejemplo. la cantidad del curso, cuántos son el total y está compuesto por X, o por X porcentaje de Dame mujeres. un dato aquí. Dame un dato y yo te calculo la calculadora. O sea, si, no sé, 13 personas, 13 hombres le gustó el béisbol, se calcula el 13% de 100 de la muestra total, pues, ¿no? Ya. Para saber cuánto porcentaje Hay un dato súper importante. El porcentaje. tenemos el total de 100. Es súper De las fácil. 100 Porque personas. significa que el 13%, el 15%, el 20%. Pero estoy dando un promedio. ¿Puedo calcular un promedio ahí en realidad? Por ejemplo, tengo 48 hombres, 52 mujeres, voy a sacar un promedio de los hombres. ¿Saben por qué no puedo? Porque son datos cualitativos. Cualitativos. Son cualitativos. Si yo tengo de repente colores, lápices de colores encima de la mesa, varios lápices de colores. Y ya, tengo amarillo, rojo, azules. ¿Puedo sacar un promedio de eso? Ahí tengo al ejemplo, por ejemplo, el 100% de hombres y 48. Pero no es el promedio. No. ¿Cómo se calcula un promedio? Sumando, Y dividiendo por el número total. sí, y dividiendo. ¿Cierto? Entonces, cuando yo tengo datos cualitativos, ¿qué voy a sumar? Puede que a lo mejor estemos tergiversando el dato. Cuando yo digo, profe, lo que yo podría hacer, sí, estamos muy de acuerdo, que del total el 48% de hombres y 52% de mujeres. Sí, pero no es promedio. Pero está bien, eso sí, esa tabla no la entrega. ¿Por qué? Porque son datos cualitativos. ¿Puedo calcular la mediana en datos cualitativos? Tampoco. Porque dice tengo que ordenar los datos más chicos y más grandes. Bueno, aquí voy a ordenar. ¿Quiénes son más chicos? Los hombres, las mujeres, pero es por tamaño. No, un momento. No estoy hablando de altura. Si hablo de altura, sí puedo hablar. No, estamos hablando de hombres y mujeres. Gustos de algún deporte. Tampoco estamos hablando de un dato numérico. ¿Se fijan qué es más importante? No lo puedo ordenar así por una categoría numérica. ¿De acuerdo? ¿Puedo encontrar la moda? La moda sí. La moda sí puede, ¿por qué? Porque dice que es el valor con mayor frecuencia. Yo podría, por ejemplo, mirar ahí y decir, mira, ¿sabes qué? La moda es el 22. béisbol. El béisbol. 13 masculinos. Porque hay 36 en total que les gusta el béisbol. Esa es la moda. O sea, sí podría, por definición sí que podría tener la moda. Entonces, se los digo porque en el fondo uno empieza a decir, vamos a calcular la media marginal que vimos en la clase. No puedo calcular la media marginal. Sí puedo sacar muchos datos de aquí, fundamentalmente porcentuales. Sí, muchos datos aquí, porcentuales, que lo acabamos de decir de nuestra manera, ¿cierto? Yo tengo los totales acá abajo, los totales acá arriba, y cada uno de ellos como el total. Es bueno que fuera 100, es bueno que es 100. Porque eso significa que cada uno ha hecho inmediatamente, aparte de ser 13 personas, el 13%. ¿De acuerdo? Solo porque son 100. Si fuera otro número, si fuera 80, ¿cómo se podría sacar el valor de eso? Si fuera 80 el total general, ¿cómo yo podría indicar ese? Si fuera 80, ¿cómo podría sacar ese 13 en porcentaje? Explico. Multiplicando los 80 por el 13, no. Porque los 80 son el 100, el 13 por el 100 dividido por el 80. 13 dividido en 100. Ahí podría ser. O sea, el porque el 100, 80, que el total correspondería al 100%. Al 100%, efectivamente. Y entonces el 13 correspondería al X. Y ahí hacer la regla de 3. Ahora, la más simple. Que es lo mismo que la regla de 3. Exactamente igual. Es decir, 13 dividido 13 en 80. dividido en 80. Sí.
me da un decimal, Por ciento. y multiplicado por 100 me da porcentaje. Ahí, eso. Es lo mismo, pero hago el paso más rápido, porque en el fondo es la misma regla de 3, multiplico esto por 13 por 80, etc. ¿Sí? Como es 100, cuando yo digo 13 dividido por 100 multiplicado por 100, quedan 3. Por eso es 13%. ¿De acuerdo? Ya, entonces, bajo ese concepto, las distribuciones marginales por deporte y por género serían así. Por ejemplo, diríamos que la distribución marginal por deporte es béisbol 36, baloncesto 31, fútbol 33. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esas son las distribuciones marginales. Cuando se pregunte, ¿determina las distribuciones marginales a dónde me voy? A los totales. Profe, ¿por qué se le llama marginal? Fue una buena pregunta. Me la hice la semana pasada cuando hablamos de media marginal. Mira, no tengo la respuesta del día, pero sí te prometo que la voy a buscar. Ya. Porque cada vez que vamos analizando, siempre es un tema de Que se repite. No quiero incluir. Porque uno puede decir, ya, la razón tiene que. No. Ya. Lo voy a averiguar en realidad, porque ya lo vimos con la mediana y la distribución. ¿Ya? Lo que recién comentábamos, también podríamos escribir la distribución marginal de los deportes, ¿cierto? Los que anteriormente he encontrado, en términos porcentuales, es decir, del total de 100 encuestados. Por eso es 36 dividido por 100, me da 0,36, que en el fondo, que diga 36% es porque es equivalente. 0,36 es lo mismo, ¿de acuerdo? 31 partido por 100, que sería el 31%, etc. O sea, el valor dividido por el total multiplicado por 100. ¿Estamos de acuerdo en eso? El valor dividido por el total multiplicado por 100 me da automáticamente los mismos datos, pero porcentuales. Dos formas de presentarlo. ¿Por qué es importante? Porque a esta tabla uno le puede adjuntar preguntas. 10 preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué porcentaje del total, prefirió básquetbol? Ninguno. Así se ha ido. ¿Y por qué se baloncesto, básquetbol es lo mismo? Le puse baloncesto, le puse ya. Básquetbol. ¿Cuánto? El 31%. ¿Cierto? Entonces uno ya puede empezar a responder preguntas con respecto a lo que yo estoy calculando. Que dirán, ¿no es tan complejo? No, si no es tan complicado. La clase después puede entender qué es lo que estamos haciendo, digamos, qué significa cada uno de los datos. ¿Ya? La distribución marginal en género, 48 hombres, 52 mujeres, que es lo mismo en este caso, 48% o 52%. Siempre es importante, las distribuciones marginales siempre suman al 100%. Siempre tienen que sumar al 100%, ¿ya? Porque estoy dividiendo por el total, siempre. ¿Alguna pregunta con respecto a la distribución marginal? ¿Se entiende? ¿Por qué utilizar las distribuciones marginales? Son útiles porque porque aunque a menudo recopilamos datos para dos variables, a veces tenemos preguntas, lo que acaba de decir. Es posible que deseemos conocer la distribución de una encuestada basada exclusivamente en el género. En el caso, podríamos usar la distribución marginal para averiguar que el 48% de la encuestada era hombre y el 52% de la encuestada era hombre. Es lo que acabo de decir en el fondo más adelante a lo que se me fue. Leo arriba que apenas se dice. Esto es lo que con ustedes. ¿De acuerdo? Para que lo hagan ustedes. Leo dice: distribuciones marginales para porcentajes. La siguiente tabla bidimensional muestra los resultados de una encuesta en la que se preguntó a 238 personas qué género de película les gustaba. ¿De acuerdo? Y ahí está determinado. La variable X corresponde al género, en este caso masculino femenino, y la variable Y al género de película, fantasía, drama, acción. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta: ¿cuál es la distribución marginal? Lo hacen ustedes con tranquilidad y después lo podemos realizar. De género. Del género cinematográfico en porcentajes. Un porcentaje, 22 dividido en 238. Dividido en 238. Por ciento. Ahí está. La primera es 9,24%. Marginal del género cinematográfico.
descuento del género cinematográfico. Género. Sí. No, está mal. Tengo todas las respuestas, pero El 100% son 238. exacto, eso se saca en base a los totales. En base a los totales, Richard. 47 dividido los 38. 88, Tal cual. ¿cierto? Hoy me dio un sueño. ¿Cómo está tu retoño? ¿Ni qué? ¿Tu retoño? Ay, no le hablo. Estoy choreada. No, es que me tiene como choreada. Lo último que le puedo aguantar es que sea cochino. Uno, dos, tres. Y mujeres por el 7,7. Sí. Como dice, aquí, mira, voy a tomar esa frase que dijo. Tenemos que ponernos de acuerdo fundamentalmente con el valor. Ahí voy a llegar. Y la cantidad de aproximaciones. Mire, si esto se dice con un decimal, ya, pero siempre con aproximación. Claro. Siempre. ¿Por qué? Yo voy a explicar el por qué. No un tema de que. ¿Con uno o con dos, profe? Y ahí está el detalle, depende. Yo generalmente trabajo con dos. Aquí empezaron con uno, a lo mismo lo conozco, pero la mayoría se trabaja con uno. ¿Por qué? Porque ya sabemos que estadísticamente, cada vez que abordamos la frecuencia, se generan márgenes de error. Ya lo hemos hablado desde el inicio, siempre hay un pequeño margen de error. Cuando yo no aproximo, el margen de error se vuelve a crecer. Entonces yo cuando digo a un chico, hagan esto, primero, trabájenlo con dos decimales. Porque al aproximar con dos decimales voy acortando el margen de error. Siempre hay margen de error. O sea, si pudiéramos trabajar con 4 decimales seríamos felices, de una locura, Matías. A lo mejor algún día en un computador lo podríamos hacer con 4 decimales y que me lo aproximen, pero con 4. Porque entre más decimales, ¿cierto? La aproximación y la pérdida o el margen de error minimiza. Es menor. Entonces, como no estamos con 4 y vamos a trabajar con 1 o con 2, por ejemplo, siempre aproximamos. ¿De acuerdo? Eso es importante. Siempre aproximamos. Ok, ¿alguna duda hasta ahí con respecto a eso? ¿Estamos ok? ¿Todo bien? ¿Yo ya. Te toca. Haz una ronda. Dice, distribución marginales sigue, ¿cierto? La siguiente tabla dice dimensional, en la carta, muestra los puntajes de los exámenes de 64 estudiantes en una clase según la cantidad de horas que pasaron estudiando. Le ahí puse un dato que no tendría que haberlo puesto. Los totales. ¿Qué no lo puse que no tendría que haber puesto? Los totales. La marca de clase. ¿Cuál? Correcto, este. ¿Qué era esto? ¿Se acuerdan, no? La marca de clase. La marca de, muy bien, la marca de Para no tendría que haberlo puesto. disminuir. Mire, hay un detalle. Esta tiene una mezcla bien entretenida para que lo pensemos, profesor. ¿Por qué hay aquí no? Los datos aquí no son en intervalo. ¿Cierto? Dice número de horas y el puntaje. O sea, aquí o estudió 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Así de simple. ¿De acuerdo? Entonces, no hay intervalo. No hay que estudiar entre 1 y 3 horas. No. 1 hora, 2 horas. Por lo tanto, este pasa a ser mi marca de clase. Porque no la construyo, está, hay un puro dato. Sin embargo, la cantidad de horas, la cantidad de puntaje dice entre 70 y 80, entre 80 y 90 y entre 90 y 100. Hay intervalos. ¿De acuerdo? Y como hay intervalos, porque la información en algún momento, cuando necesite, ¿cierto? Yo saco la marca de clase de estado variable que es Y, que corresponde a los puntajes. ¿Ya? ¿Y la marca de clase cómo se sacaba?
Sumando y dividiendo por los totales. Sumando y dividiendo por 2. El punto medio de los intervalos, ¿sí? Sí. Pregunta, otra cosa que tampoco tenía que haber puesto, en una prueba, en un trabajo no lo voy a poner. ¿Qué cosa más no voy a poner aquí? Los totales. Tienen que llegar ustedes, sumar hacia abajo, sumar hacia el lado, y después cuando sumen hacia acá, que da 64, y cuando sumen hacia acá, tienen que llegar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque los 64 están distribuidos aquí. Aquí están los 64. Esa es la gracia. ¿De acuerdo? 64. Bueno, de los 64, 7 estudiaron una hora y sacaron un puntaje entre 70 y 80. De los 64. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende la idea? Vale. Pregunta número 1. ¿Cuál es la distribución marginal de los puntajes de los exámenes recuentos? Y de acá la pregunta, la tenéis que puse yo, la anexé, saquen inmediatamente el porcentaje. Pues la primera dice, ¿cuál es la distribución marginal en recuento? En recuento significa el valor, el numérico, ¿cierto? Por ejemplo, de puntaje entre 70 y 80 a 22, ¿sí o no? No. Súper simple. Listo, eso es el recuento. Pero al ladito calculen el porcentaje. Lo que acabamos de hacer. Y la cuarta, si se acuerdan. Hay que revisar el cuaderno de la clase pasada. ¿Cuál es la media muestral de ambas? O media marginal, no media muestral. Media marginal. Media marginal. Vamos a ver el nombre. Ya. La siguiente tabla bidireccional. La siguiente tabla bidireccional. ¿No te gustó? Sí, No le gustó. mentiras Juanas no. Muestra los puntajes de los exámenes. Muestra los puntajes de los exámenes. De 64 estudiantes. En una clase, según la cantidad de horas, estaba leyendo Mira, la que hace tenía. la cantidad de horas que pasaron estudiando. Ahí te Y así. Ya me Y ahí dice una tabla. una vez salió. ¿Por qué no le enseñas? Es verdad, se vuelve a decir que no sé. ¿Viste? ¿No te provocas? Después, la cabra chica te sale insolente. Págame las calcetas, están llenas de papas. La mía, Te voy a pasar las que Hay los chinos nomás. Fue lo siguiente, la media marginal dependiendo de la variable era la sumatoria de los XI por MI partido por M, y la media marginal de la otra variable iba a ser la sumatoria de los II por MI partido por M. ¿Qué significa la XI por M? Entonces, si quiero calcular, por ejemplo, para entender la idea, voy a calcular en primera instancia la media marginal del número de horas. De horas de estudio. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Eso es el primero. Voy a tener la media marginal del número de horas de estudio. Que en este caso, ¿qué variable sería? X. Eso está hacia abajo, ¿cierto? Entonces, según esto, va a decir, la media marginal es el primer dato de este caso, la marca de clase, la primera marca de clase, que sería 1, multiplicado por M y por el total de esa línea del primer dato, que sería 14. Más el segundo dato, que sería 2, voy a poner en paréntesis aquí, 2 multiplicado por 14 también, porque es sumatoria. Después, más el tercer dato, que sería 3, por el total, que es 16, y finalmente más la cuarta hora, que sería por 20, y todo eso dividido por 64. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos bien? ¿Ningún problema?
Denme el resultado final para que... ¿cuánto nos dio? 2,66. 2,66. ¿Alguien tiene algo distinto? No. Eso me gusta, no estamos todos de acuerdo. ¿Y qué son los 2,66? Promedio de hora. El promedio de edad. Es el promedio, ¿cierto? Marginal, el promedio de horas de estudio. Súper bien. Ok. Ahora, voy a calcular ahora, B de la misma número 4, ¿cierto? B, la media marginal, ¿sí? De puntaje. Puntaje de examen. ¿Ya? Entonces, esta es I, ¿correcto? Que corresponde a la lineal. Y aquí, y era importante aquí sacar la media, ¿cierto? Perdón, en la marca de clase. Si esta no estaba, había que calcularla, porque no podemos sacar entre las. Entonces va a ser 75 multiplicado por ¿cuánto? 22. ¿Qué significa para entender? Significa que hay 22 alumnos que estudiaron, que sacaron un puntaje entre 70 y 80. ¿De acuerdo? Y hay que sumar esos 22. ¿Cómo lo sumo? Por 75 para sacar un promedio más o menos, ¿cierto? Sin tener rango de datos. Digo, asumo, 22 sacaron 75 puntos. Por lo tanto, lo multiplico esa suma. Luego, 85 puntos son también 22. Y luego, 95 puntos son solo 20. ¿Y eso dio por cuánto? Nuevamente 64. Eso me da entonces 64. 84,69. ¿Cómo? 69. Y en este caso sería, ¿cierto? Promedio de puntaje de examen. Un detalle importante que nos pasó por ahí. ¿Podemos cometer error? Claro, podemos cometer error. Metimos el dedo mal, calculamos mal, multiplicamos mal una línea, etc. Y nos pasó para acá y yo ya tengo listo y me daba 17, algo aquí. Entonces uno miraba y tenía multiplicado 75 por un valor que estaba errado, 85 por un valor, se equivocó, pero ¿saben cuál es el detalle? Es que cuando yo miro el promedio en este caso de los puntajes de exámenes, deben estar entre 70 y 100. Si me sale 25, 13, 18, 19, algo raro hay, uno tiene que ver, no puede ser que un promedio que debería estar entre el puntaje menor que es 70 y el puntaje mayor que es 100, que me dé aquí, por ejemplo, un valor 13, 17, 15, 23. Tiene que estar entre 70 y 100. ¿Se entiende la idea? Y eso es observar, probablemente puede ser, me llevan el dedito y algo, o multipliqué en vez de por esta última de acá, no sé, nos pasó, multipliqué por la primera. Esto, primero mal. Distribución marginal de los puntajes de exámenes en recuento. Exámenes serían puntaje, acá. 70, 80, 22. ¿A qué porcentaje equivale? 34,38. 34,38. Muy bien. El siguiente, igual. El siguiente, ¿cómo? 25. Ah, ya. 25,3, está bien. ¿Se entiende? Cantidad, 22, 22, 20, porcentaje equiparable. Esa es la pregunta número 1. Pregunta número 2. La distribución marginal de la hora estudiada en recuento. Entonces, número 1, horas, 14, porcentaje, 21,88. 88. El siguiente igual, 21,88. El que sigue, 25. cerrado. Sí. Sí. Y el último, 31,25%. Cantidad, porcentaje. Si yo sumo esto de aquí, ¿cuánto tiene que dar? 100%. Igual acá. Sí, un 100%. ¿De acuerdo? Y con esa contestamos la 2 y la 3 inmediatamente.
¿Estamos de acuerdo? Sí. Después pensemos, ¿qué más puedo hacer, profe? Ok, esa es la tabla, ahí está. Después a responder preguntas que el profesor haga ahí. 17 preguntas que todo. Esto va a ser la prueba de la mañana. ¿De acuerdo? Haga la mañana, sacamos 7. Muy bien. ¿Estamos listos? ¿Querés? Ahí la congelamos. ¿Estaban copiando? Sí. Bueno, sí, Simón. A ver, este ejercicio. ¿Qué estoy guardando? Tema de regla, trabajo. Esta tabla es la habíamos hecho en la primera clase, la misma tabla. Por eso, como ustedes tienen los datos, yo evité el tema de calcular de nuevamente las medias marginales. Ustedes las tienen. Sí. ¿De acuerdo? Primera regla. Dice, la varianza marginal es la varianza de cada variable por separado. ¿Ok? O sea, hay que calcular la varianza, tanto en este caso de la variable x, que se acuerdan de lo que te era este valor o no. ¿Alguien me podría decir que se acordaba? Un enfoque del problema. Eso está, Eran los sueldos. tenía que ver con Los sueldos. sueldos Y la de arriba eran años. y tenía que ver con años de servicio, ¿cierto? Sí. También es importante porque así le damos un enfoque a la tabla y no solamente el número. ¿Ya? En ambos casos, nosotros aquí trabajamos y calculamos, por eso lo hicimos aquí, calculamos las marcas de clase, tanto de I como de X, ¿se acuerdan? Sí. Porque había intervalos, tanto en los sueldos como en los años de servicio, y lo hicimos fundamentalmente ¿para qué? Para calcular el promedio, ¿correcto? ¿Se recuerdan? ¿Cómo calculamos el promedio de X? Dijimos, en el caso de acá, era 320 multiplicado por 12 más 360 multiplicado por 13 más 400 multiplicado por 16 más 440 multiplicado por 13. Y todo eso dividido por 54, ¿cierto? Y eso nos dio, si no me equivoco, 382,222. ¿Se acuerdan por qué hicimos eso, profesor? Que lo dejamos así, ¿qué caso pasa? Ah, no vine. Que lo dejamos Era 320 por 12 más 360 por 13. igual que el que hicimos hace rato. Ah, la varianza marginal, sí. Claro, Lo la que sacamos. media marginal. Sí, la media marginal. Lo habíamos dejado de hecho así, porque como estaba expresado en miles de pesos, y era más fácil visualizar que el promedio era 382.062, ¿cierto? Y después para el tema de los años de servicio hicimos lo mismo, pero para abajo, entre 0 y 4 ocupamos la marca clase 2 multiplicado por 12, más 6 multiplicado por 20, más 10 multiplicado por 22, resultado dividido por 54 me dio 6,74 que correspondía al promedio de años de servicio de esos 54 trabajadores. ¿Sí? Ok. ¿Por qué es importante determinar el promedio? Porque la varianza requiere de qué cosa? Del promedio. ¿De acuerdo? Si nos recordamos, habían dos fórmulas, yo les dije, habían dos fórmulas para calcular la varianza. A ver si se acuerdan. La varianza nosotros la calculábamos así, decíamos, era la sumatoria de XI Por NI. menos el promedio al cuadrado, multiplicado en el caso de por la frecuencia. Porque aquí no hay frecuencia. Y si no hay frecuencia, no multiplicamos la frecuencia. ¿Se acuerdan, no? Y luego lo dividimos por n más 1 por n. En este caso, estamos trabajando con la población, no con la muestra. O sea, se dieron cuenta del detalle, ¿no? Estamos dividiendo por cuánto? Por N. Por n. Y en el ejercicio, en el primer semestre, en la primera parte de nuestro módulo, lo dividimos por n menos 1. Y ahí hemos dicho que la diferencia era trabajar con muestral o poblacional. ¿Cierto? Estamos trabajando con n. A mí me agrada de verdad, y un detalle muy mínimo me da mucho más dividir por n que en n. Ya, pero también la varianza se calcula o se puede determinar de la forma en que está ya. ¿Ya? La que está ahí explícita, que la vamos a trabajar así. Entonces, yo los voy a ayudar en la de la X, o sea, la varianza en este caso de los sueldos, y ustedes pueden conocer en forma homóloga. ¿Hacemos alguna parte? Sí,
¿Les parece que primero la trabajemos y después le doy el tiempo porque la hacen y les toca trabajar? Esta tabla la tienen hecha. Sí, es la misma, vos sois la copia mía. Veamos. Dice lo siguiente. Recordar que los XI, como estoy en esta, van a ser 320, 360, 400 y 440. ¿De acuerdo? Esos son los XI. Los NI son los totales de esta línea. ¿De acuerdo? Entonces, si yo analizo lo que me está indicando ahí, dice, para determinar la varianza de la variable X, lo que voy a hacer es, el primer XI es 320, lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a multiplicar por 12. Muy bien. Luego, eso lo voy a sumar, porque es sumatorio. ¿Recuerdan que ese símbolo significaba sume todos los... ¿Cuántos datos aquí tengo? 4. Eso. Entonces, generalmente en su materia que dice de I igual 1 hasta 4. Ya tengo el primero. Vamos al segundo. El segundo sería 360 al cuadrado, multiplicado por ¿cuánto es aquí? Por 13. No, puse 2, 13. Más. El tercero sería 400 al cuadrado. Por 16. Por 16. Más. Finalmente 440 Al cuadrado. al cuadrado multiplicado por 3. Y todo eso dividido, dividido por ¿cuánto? Por 54. Dividido por 54. Y finalmente el resultado que está aquí, reste le dice el promedio de la variable X al cuadrado. Y nosotros el promedio de la variable X dijimos que era S. ¿De acuerdo? Entonces menos, vamos a ver aquí, 382,222 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Este es el mano la calculadora. Todo eso que hizo ese ejercicio solo de la X. La varianza de la variable en este caso es la varianza. Entonces, esto está expresado en miles de pesos, ¿cierto? Ahora quedan miles de pesos al cuadrado. Acuérdense que la varianza lo que hace es llevar al cuadrado a la variable, si no nos podemos olvidar de eso. ¿Está? O sea, hay 1.876. En el momento 1.876, 710, claro. Así como cortamos. Ya. Repito, la estructura, primero la estructura. ¿Se entendió la estructura? Sí. Exacto. Después vamos a buscar la estructura. Bien. Tengo una pequeña diferencia entre lo que va a aparecer después a lo que tengo. Una pequeña. A mí me sale 1.076, acá me sale 1.078. ¿Y dónde está el detalle? Como yo aquí ocupé 3 decimales, pero ocupé 3 aquí, este valor ya me cambió si le pongo 2. Si le pongo 2, este valor cambia. Y si cambia cambia la resta. ¿De acuerdo? Así que por eso es importante ponernos de acuerdo con cuántos decimales. Claro, si decimos 2, entonces eso va a significar que aquí me va a aparecer. Aunque diga, mire, No importa, no importa, 2, por eso. Si aquí dejamos con 2, voy a poner acá abajo el tiempo. 382.22. Ese me da, aquí me daría 146.092,13. Entonces aquí diría coma 13. Y 147.70 menos 146.024 se da para no confundir el tema, ¿ya? Ya. Muchachos. ¿Por qué me rayáis cuaderno, enfermo? Calculadora. Al cuadrado multiplicado por 12. Listo. Al cuadrado multiplicado por 13. Listo. Al cuadrado multiplicado por 16. Al cuadrado multiplicado por 13. Ok. Calculadora. Sumo. 7 millones. Divido por 54. Aproximado. Como 97. Si lo dejo, de aquí para que no se confundan. Si lo dejo con 3 decimales, me va a aparecer 146.093,66 y a prestar me da esto.
¿Ya? Si lo dejo con 2 decimales, al al cuadrado me da 146.092,13. ¿Fijan? Un detalle chiquitito. Pero al restar acá me da 1878,24. La diferencia es re poca, ¿sí o no? Es re poca, pero eso depende, esa diferencia re poca son los rangos de error o los porcentajes de error que tiene siempre un ejercicio, porque nosotros decidimos trabajar con 2, con 3, con 4. En el fondo, si ustedes analizan, ¿cuál es el más exacto? Ese. Porque yo trabajé con 3 decimales. Profe, me dice con 2, está bien, no hay problema. ¿Qué tienen que sacar ustedes? La I. La varianza De la I. de la I. Y me dicen cuánto le trae. No, porque no estoy viendo bien. Ahora, Entonces, anda así. 57, no, mira, ahora dice que es igual. Esto va a ser la varianza es esa. y menos para eso era de 382. Voy a llegar con otro, ¿cachai? Que no es lo mismo. ¿Se entiende? ¿Qué dice? Estáis sacando la varianza, pero para que se requiere menos se le dio en el 90 el resultado de la suma. Y hemos menos. Entonces, primero saca el resultado. Después eso Abre paréntesis. 3, 8, 2, 2 elevado al cuadrado es igual a 146. menos eso me da eso. Entonces lo tengo que encerrar por 12. Claro. Claro, XY serían 20 al cuadrado por Profe, ¿me puede aclarar? Yo lo quiero hacer sola, comparándome. Dale, dale. Pero Estaba de antes. Ahora, 6,7 menos. A medida que vayan terminando la alianza, muchachos, estamos listos que hagan aquí de exposición sobre la prueba, así que vuelvo Ay, qué bacán. La fórmula dice Espérame. no sería así. Alianza. Esas dos, ¿cierto? Oye, pero ¿Qué es la alianza de ahí? ¿Cuál es la alianza de ahí? ¿Llegaste?
¿Entendiste? Me salió mala. Porque esto Si se quieres, lo tenía que nos juntamos a contar. estudiar. ¿Sí? ¿Podría ser? Mejor te llevas una carpa, weón, y te quedas. El weón. 7. Ah, te compré café, ¿no? ¿Qué? Te compré café para que tengáis.